Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia, Pedro, de Pedro Martínez Fraga. La verdad es que es un lujo tenerte aquí en el país y en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia te agradezco una vez más que haya correspondido a la invitación del conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Así que muchísimas gracias. Es un placer estar aquí. La verdad es que fue todo un éxito el seminario internacional que celebráramos el jueves de esta semana y que sin lugar a dudas resultó ser todo un éxito. Yo creo que tu hermano, Enrique Marchena, debe de estar eufórico porque haber convocado ahí alrededor de 150 abogados, la verdad que no dejó de ser un lujo, sobre todo, no solamente para su firma, para tu firma, sino también para la fundación. Yo creo que fue un éxito el seminario, sin lugar a dudas. Sí, fue un gran éxito y de hecho yo hablé con Enrique el otro día y me contaba que muchas personas lo han llamado, le han enviado correos electrónicos y ha sido un feedback, como dicen los americanos, muy gratuito. Muchas personas han tenido inquietudes de un carácter práctico, ¿no?, sobre la materia. Y bueno, ha sido muy bueno. Qué bien, y a buena hora también. Ahora, cuando tú hablas de arbitraje, yo creo que tendríamos que comenzar a hablar de la mediación, de la conciliación, de qué es de lo que se trata y sobre todo, sobre qué principios se sustentan estas figuras que están resultando ser como herramientas sumamente exitosas para los estados, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de inversores internacionales. En fin, ¿de qué es de lo que se trata? Has hecho muchas preguntas, ¿no? Vamos a ver. El principio de todo esto, de todo lo que es el arbitraje, tiene mucho que ver con la voluntad de las partes, autonomía de las partes. Es decir, cuando tenemos un proceso judicial, las partes entregan lo que es todo el control del proceso a un sistema, el proceso judicial. Las partes no eligen el foro, las partes no eligen el idioma, las partes no eligen el derecho sustantivo que aplica, las partes no eligen nada que tenga que ver, los jueces no los eligen tampoco, ¿verdad? En el arbitraje es todo lo opuesto. La idea del arbitraje es que si surge un contencioso, surge y se va a espumar, se va a procesar conforme con la voluntad de las partes. Las partes eligen los árbitros, las partes eligen la institución arbitral que va a administrar el arbitraje, las partes eligen la sede del arbitraje, las partes eligen la ley sustantiva que aplica al arbitraje, de manera que la voluntad de las partes es fundamental. Ahora, esto ocurre todo dentro de un marco no judicial, que le otorga una dimensión de privacidad al proceso, que también los empresarios y los capitanes de industria hoy día buscan. Es decir, que más que contencioso, esa es una parte graciosa, ¿no?, en todo lo que sería el proceso. Es una parte, no, eso sigue siendo una parte contenciosa. Okay. En juego están muchos millones de dólares en los grandes arbitrajes, algunos más de 1.000 millones de dólares. Claro. De modo que sigue siendo riguroso, contencioso, adversas las partes, pero las partes sienten la seguridad de no encontrarse en un foro hostil, de no encontrarse ante una ley aplicable sustantiva ajena, de no encontrarse con un idioma en un mundo globalizado económicamente que no es el de ellos, de no encontrarse ante un cuerpo de personas que toman decisiones que no son las que ellos eligieron. Todo esto es una diferencia muy material y muy significativa. Es muy sencillo. Si usted es un capitán de industria y tiene una inversión muy significativa y multimillonaria en un país extranjero, un país que no es el suyo, usted no quiere encontrarse en el país extranjero usted a fines de ventilar una disputa en los tribunales ajenos a los suyos, en donde la contraparte suya, su socio de negocio de otro país, no del país suyo, sí conoce los tribunales, conoce el idioma, se creó y se nutrió de las leyes de ese país. Quieren algo que sea parejo, ambos quieren algo parejo. Esto es lo que el arbitraje aporta. Aparte de esta aportación, que creo que es muy material y muy significativa, claro. Está el tema de que en el arbitraje no existe segunda instancia. Qué bien. Ahora, ¿y qué papel han jugado los estados en todo esto? Los estados juegan un papel
importantísimo, vamos a estar claros, existen dos tipos de arbitrajes fundamentalmente, ¿no? El arbitraje inversor-Estado, que es un arbitraje enraizado en tratados internacionales entre países, en donde la configuración es un individuo, así sea una persona natural o una entidad jurídica, y un Estado, y el arbitraje contractual comercial, que le llamamos internacional, que es el arbitraje que nace de una cláusula contractual, es decir, de un contrato entre dos privados, en donde la ley aplicable es la ley sustantiva elegida por los privados. ¿Cómo se vincula, por ejemplo, el doing business con el arbitraje internacional? Es crucial porque sin el arbitraje internacional no hay el doing business. Vamos a ver. Parte de este tema de hacer negocios y hacer negocios en este clima de globalización económica tiene que ver con asesorar el riesgo, lo que Correcto. comúnmente se refieren en inglés como el country risk, el riesgo del país, o el riesgo político, que es un riesgo eminentemente asegurable y existe toda una industria en torno a este riesgo. El arbitraje lo que hace es neutralizar o mitigar económicamente ese riesgo, haciendo posible la inversión. Entonces, lo que hace el arbitraje es precisamente hacer posible un negocio, una serie de negocios micro y macroeconómicos en donde anteriormente sencillamente no eran factibles porque el riesgo era demasiado. Ahora, cuando uno habla, por ejemplo, de conflictos, generalmente la jurisdicción a la que primero se acude, o generalmente la gente piensa, son los tribunales. Y cuando uno habla de los tribunales tienen una estructura, una composición. Y también vemos cómo, desde el punto de vista de las leyes, no solamente te presentan una composición, sino que también te presentan la forma de cómo se nombran quienes van a representar esas jurisdicciones. ¿Cómo funciona en materia arbitral? O sea, ¿cuál es el escenario? ¿Quién nombra a los árbitros? ¿Cuáles son las instituciones internacionales que, a fin de cuentas, son las que vienen de una u otra forma liderando todo esto? Vamos a dividirlo en dos partes. En el Vamos a mundo ver. comercial, del arbitraje internacional comercial, se desempeña de la siguiente manera. Existe una disputa, existe también una metodología para dar notificación de esa disputa. Ahora, ¿cómo es que sigue? ¿Qué procedimiento sigue? El procedimiento está en una cláusula arbitral que está en el contrato o uno de los contratos, en alguno o en muchos de los contratos entre las partes desde el cual surge la disputa. Esa cláusula determina cuál es la institución arbitral. Esa puede ser la AAA, el ala internacional de la AAA, la Cámara de Comercio Internacional, la Corte Internacional de Arbitraje de Londres, la institución alemana de arbitraje, la Cámara de Comercio sueca o la Cámara de Comercio de Hong Kong, para nombrar las más comunes. Esas instituciones todas tienen unas normas. Esas normas son las normas procesales aplicables al caso. Las partes también, conforme con esas normas, consultan la norma y empiezan el mecanismo ¿de qué? De notificar que hay una disputa. Se notifica a la institución emite plazos para que las partes nombren árbitros. Ambos árbitros, vamos a suponer que hayan dos partes para simplificar el escenario. Cada uno nombra un árbitro, los dos árbitros nombran un tercer árbitro. Ese tercer árbitro puede ser nombrado sencillamente por la voluntad de los dos árbitros nombrados o susceptible a un veto de alguna de las partes. Ese tercer árbitro es muy importante porque típicamente, si no siempre, casi siempre, ese árbitro va a ser el presidente del panel arbitral. Una vez empanelado el tribunal, una vez que tenemos un tribunal, el tribunal empieza a emitir órdenes procesales conforme con las cuales las partes celebran conferencias, identifican testigos, identifican plazos, identifican metodologías para la toma de pruebas y ya se va desencadenando el proceso hacia una vista final, se emite un laudo, ese laudo entonces no es apelable, pero sí se puede ejecutar o retar en contexto de anulación, pero ahí se acaba el proceso. No existe segunda instancia, no existe tercera instancia.
La importancia de ese laudo en el mundo comercial es que 142 de las 172 países que reconocen las Naciones Unidas han firmado la convención, una convención muy famosa, que se refiere comúnmente uno a ella como la Convención de Nueva York de 1958. Claro, claro. Conforme con la cual el laudo es ejecutable en cualquiera de los 142 países, casi como si fuera una sentencia emitida por el país. Casi, casi. De manera que esto facilita la ejecución de un laudo de una manera que supera ampliamente la ejecución de una sentencia judicial de una jurisdicción a otra. Ahora, siempre hay resistencia, o muchas veces hay resistencia a una decisión, ya sea arbitral, la hay inclusive hasta frente a decisiones judiciales, esa es la realidad. ¿Qué pasaría, cuál sería el mecanismo que se tendría que utilizar frente a un laudo que no haya forma de tú poderlo ejecutar en uno de esos estados? ¿Cuál sería entonces el próximo paso? Bueno, vamos a dar marcha atrás, ¿no? Vamos a ver. Si un laudo no se puede, si es un laudo comercial primero, es decir, de un arbitraje comercial, cuya jurisdicción nace de una cláusula en un contrato, si no se puede ejecutar en un país dado, por la razón de que no hay activos en ese país, ese no es el final de la historia, es muy el comienzo de la historia. La idea entera, subyacente, de la política tras la idea de un laudo, es precisamente que el laudo se pueda ejecutar libremente, independientemente de barreras políticas, económicas o geográficas. Ahora, si el tema es que en un país no se reconoce el laudo, una jurisdicción no reconoce el laudo como ejecutable en esa jurisdicción, eso crea distintos escenarios, ¿no? Puedes apelarlo dentro del sistema de ese país, si no es viable ese camino, sencillamente el remedio que te queda es buscar a otros países. Acuérdate que cuando estamos buscando la ejecución de un laudo, ¿qué estamos haciendo? Siguiendo los activos. No, claro, claro. Yo te hago la pregunta porque estoy viendo de qué forma puedo ver dónde puede confluir una decisión arbitral que no es apelable con, digamos, el Poder Judicial. Y me explico. Por ejemplo, hay laudos que muchas veces tienen que ser refrendados por los estados a través de una decisión judicial. Entonces, en esos casos, ahí es donde me parece que confluye la jurisdicción arbitral con la jurisdicción del Poder Judicial. Sí. ¿En cuáles casos sería eso? En la mayoría de los casos, en la mayoría de los países del mundo económico, es decir, vamos a decir, 142 países del mundo, han tomado la posición que existe una ley nacional en todos estos países, o sin duda en la mayoría de estos, existe una ley nacional que se puede identificar como la Ley Nacional de Arbitraje. Esa ley nacional de arbitraje, que es ley positiva, que es legislación, es la legislación que marca los estándares conforme con los cuales se puede ejecutar o no se puede ejecutar un laudo. Ese es el gran papel que tiene el Poder Judicial en el proceso arbitral. La idea entera es que el Poder Judicial se separe del proceso judicial. Pero al final, cuando tiene que ver con esa ejecución del laudo, el Poder Judicial es crítico, igual que lo es a los fines de anular un laudo. Ahora, el Poder Judicial no tiene una discreción absoluta en este caso, porque si fuese así, ¿de qué sirve el proceso arbitral? Claro. Entonces se tiene que guiar por la Ley Nacional de Arbitraje y por las pautas de la Convención de Nueva York, que es la pauta que asenta el estándar para poder anular un laudo, igual que la ley nacional sustantiva tiene que ver con la ejecución y reconocimiento de un laudo. Ahora, cuando uno habla del arbitraje, y sobre todo quienes no manejan los conceptos,
muchas veces tienen la percepción de que estos mecanismos se utilizan como la consecuencia de que en muchos casos la justicia no funciona. Sin embargo, cuando uno real y efectivamente comienza a estudiar el tema, no es así. Es como una especie como de mecanismo de resoluciones alternativas de conflictos. En fin, ¿cuál es tu visión con relación a eso? Yo no sé si la justicia funciona o no funciona. Esa es una Porque esa es pregunta, otra canción. Sí, eso es otro tema, ¿no? Y un tema un poquito magno. Pero existe una percepción que la tenemos todos, que es un poquito así. Cuando me encuentro en un tribunal ajeno al de mi país, con jueces ajenos a mis jueces, con una ley ajena a mi ley, con un idioma distinto al mío, y cuando mi contraparte es un natural y un ciudadano de esa jurisdicción, yo considero, es la percepción general que comparten los capitanes de industria de las primeras 500 empresas del mundo, que estoy en una desventaja. Pero es razonable esa ¿Cómo forma de ver eso. ¿Cómo es que puedo? Claro que es muy razonable, claro, eminentemente razonable. Tú no te sientes que estás en una jurisdicción imparcial, esa es la realidad. Correcto. Entonces, ¿cómo puedo tener una jurisdicción imparcial y a la misma vez que se logre el negocio, que se logre el objetivo, que la contraparte diga, bueno, está bien, porque yo temo, igual que tú, estar en tus tribunales, con tu idioma y con tus leyes y con tus jueces? El arbitraje. No existe otro, porque hoy día va a existir en algún momento, pero temo que ni tú ni yo lo vamos a ver, va a existir un tribunal internacional. Pero tú y yo estamos jóvenes todavía. Quizás tú más joven que yo, pero no. Sí te puedo decir esto, no vamos a ver un tribunal internacional con normas de procedimiento civil internacionales capaces de ejercer jurisdicción sobre temas de derecho internacional privado y no público. Ahora, vamos por parte. Tú me hablaste del proceso con antelación. Vamos a hablar de las partes del proceso y me explico. Por ejemplo, hemos estado hablando de la mediación, la conciliación, el arbitraje. ¿Dónde confluyen y dónde se separan los tres? Mirando específicamente, vamos a utilizar la mediación y el arbitraje, que creo que sirven mejor tus propósitos. ¿Está bien? O lo que entiendo ser el propósito de tu pregunta. Confluyen y están mano a mano cuando lo vemos desde el punto de vista que es un evento extrajudicial que se logra por la voluntad de las partes, que se articula todo un formato y todas unas normas en base a lo que las partes han elegido y que puede llegar, en el caso de la mediación, a una solución, a un arreglo entre las partes, también por voluntad de las partes y no de un tercero. Hasta ahí el arbitraje y la mediación conceptualmente se parecen, no son nada lo mismo, pero se parecen. Empiezan a tomar distintos caminos en que la mediación es una expresión de negociación, claro, mientras que el arbitraje es eminentemente contencioso. Y también empiezan a dividirse o a separarse, porque en el arbitraje, al fin del día, ese tribunal arbitral, que es producto de la voluntad de las partes, va a tomar una decisión en donde va a haber un ganador y un perdedor. Claro. En la mediación van a haber, en muchos sentidos decimos que la gran mediación es donde las dos partes se sienten que son perdedores, porque quiere decir que hubo una negociación buena en donde cada parte cedió algo importante que le dolió y por lo tanto se llegó a un arreglo. En el arbitraje no va a ser así. En el arbitraje una parte va a ganar y otra parte va a ser un perdedor, siento decirte. Y eso es muy distinto a la mediación. Yo te hacía la pregunta porque, por ejemplo, cuando uno se va a la jurisdicción ordinaria, tú te encuentras con que ya las legislaciones modernas, a los fines de ver cómo pueden, sin tener que conocer el fondo en un tribunal de un caso específico, se han diseñado los métodos de resoluciones alternativas de conflicto. Por ejemplo, en materia penal ya existe
el fiscal tiene la potestad de poder mediar en determinados tipos penales. En materia civil también existen, desde el punto de vista local. Por ejemplo, la ley 173 te da una serie de herramientas antes de tú, entonces, apoderar la jurisdicción ordinaria. Y la verdad es que es importante uno tener bien claro cuáles son las etapas del proceso, las posibilidades con las que puede contar un Estado en un determinado caso. Y me viene la siguiente pregunta. Por ejemplo, nosotros tenemos los juzgados de paz. Estoy en la jurisdicción ordinaria. Ante todas las situaciones que se podían mediar, que eran delitos menores, situaciones de familia, las conocí en los juzgados de paz. Y hemos visto como por falta de recursos o porque es otra la visión, los juzgados de paz han venido desapareciendo. Y las funciones que jugaban esos juzgados las están asumiendo ya las jurisdicciones de primera instancia. Pero eso eran casos menores. Pasa eso mismo en la jurisdicción arbitral, que los casos menores se median y que ya los casos mayores hay que arbitrarlos. No. 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 Eso es importante, ¿tú entiendes? Y por eso te hago la pregunta. Sí, y es una gran pregunta y una pregunta importante. No, en el arbitraje, yo creo que lastimosamente la mediación todavía no tiene el protagonismo que debe de tener. ¿Y por qué? Por distintas razones. Primero, en el arbitraje individuo-Estado, inversor-Estado, existen muchos temas políticos que impiden un acuerdo. Por ejemplo, vamos a hacer un hipotético. Vamos a suponer que usted es abogado representando al Estado en una demanda contra un inversor extranjero a ese Estado. Y usted en su análisis nota que eventualmente su cliente, el Estado X, puede ser responsable por un laudo arbitral de $2.000 millones. Y usted va al procurador y al señor presidente o la señora presidente y le dice, podemos llegar a un arreglo hoy por $300 millones, pero considero que si no llegamos a este arreglo puede existir una gran posibilidad de un laudo adverso a nuestros intereses por $1.000 millones o $2.000 millones. El jefe de Estado o el procurador lo va a mirar a usted y le va a decir, ¿en qué mundo tú vives? ¿Tú de verdad crees que en este país, en donde la mortalidad infantil es X, pero es así como tú lo estás planteando, en donde el ingreso calórico es Y, claro. y en donde la educación tiene estos retos y la expectativa de vida es corta, ¿tú crees que yo puedo salir a la televisión y anunciar un acuerdo, entre comillas, de $300 millones? Y usted mira al jefe de Estado y le dice, pero la consecuencia es que en 2 años sea $2.000 millones. Y el jefe de Estado lo va a mirar a usted y le va a decir, nosotros vivimos el día, no el futuro. Políticamente eso no es rentable. No solo eso, en 2 años es otro partido el que está en el poder. Claro. Ahora, en el mundo del arbitraje comercial entre individuos, ocurre otro tema. Que no hay transparencia en el proceso, durante el proceso, no hay transparencia, no es la transparencia que queremos en el proceso de intercambio de pruebas, a mi juicio. Y esta falta de transparencia durante el proceso, a mi juicio, esto es un tema muy debatible y debatido, crea una falta de asesoramiento o de cálculos científicos de cuál es mi verdadero riesgo. ¿Cuánto me voy a gastar yo en este proceso arbitral para asumir un riesgo X de Y dólares o monto? Y eso no existe, eso todavía no se ha desarrollado en el arbitraje comercial. Y es por esta razón que, por ejemplo, en Estados Unidos, que es en donde yo vivo, de donde ejerzo mi profesión, el 96 al 98... Y en donde te has destacado como árbitro, eres uno de los mejores árbitros de esa nación. Así lo reconoce toda la comunidad internacional. Bueno, gracias. Eso no lo puedes decir tú, pero yo tengo la autoridad de poderlo decir. Bueno, me alegro, porque tuve que estudiarte de cabo a rabo. Gracias.
Pero déjame volver al tema que más interesante, que es la estadística y Sí, pero quisiera ser mi justo estándar. también. Gracias. Pero el 98, el 96% de los casos en Estados Unidos, tanto federal como estatal, llegan a un acuerdo. Ok. ¿El qué Y- porcentaje? El 96 al Wow. 98. Pero en el arbitraje, en el mundo, menos del 10% de los arbitrajes comerciales entre particulares y menos del 10% de los arbitrajes entre inversores y estados llegan a un acuerdo. Todos van, el 90% vamos a decir, llegan a la vista final y se determinan y se concluyen por un lado arbitral. Y esto es una ineficiencia Claro, en ambos claro, sistemas. claro. Ahora, no hay duda de que los Estados Unidos son los que mejores saben interpretar el capitalismo. Y a la hora de que se le presenta un conflicto desde el punto de vista comercial, la misión y la visión es resolver el conflicto y seguir haciendo negocio. Esa es una realidad. Ahora, todo esto tiene un componente cultural y tú lo sabes. Por ejemplo, por eso vemos cuál es, por ejemplo, la efectividad, los niveles de efectividad que tú ves con relación a esta herramienta en los Estados Unidos y los niveles que tienen otras. ¿Cómo tú evalúas, por ejemplo, yo no sé si tú manejas los datos, cómo vamos nosotros como país en esta frecuencia? Porque no deja de ser una frecuencia para nosotros como dominicanos. Mira, yo no manejo los datos, pero sí sé esto, ¿no? Sí sé que en la República Dominicana existe y está empezando a existir una cultura arbitral Eso es verdad. Eso es interesantísima. verdad. Eso es verdad. La República Dominicana está muy integrada al mundo comercial y ya es imposible ser parte de ese mundo comercial y no reconocer el arbitraje. Todos los días llegamos un día más cerca al momento en donde los contenciosos arbitrales van a ser, en materia comercial, van a ser mayores que los pleitos domésticos de carácter comercial. Ese día se aproxima, de manera que ya el arbitraje no es una metodología alternativa de resolución de disputas, ya es la única. Yo te quería hacer, una de las razones por la que yo le pedí a Enrique de Marchena que quería hacer este programa contigo, era precisamente porque, fíjate cómo tú me dices que más del 90% de los casos se resuelven utilizando esta herramienta en los Estados Unidos. Pero sucede que el principal socio comercial de la República Dominicana son los Estados Unidos. Evidentemente es bueno que nosotros como dominicanos vayamos creando esta cultura y creemos la conciencia de que esa es la forma de resolver algunos conflictos. Sobre todo que no dañe la imagen de nuestro país. De todos modos, vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con este interesantísimo programa. Pedro, vamos a hablar sobre el ambiente eficiente de los negocios, que muchas veces eso tiene una serie de componentes. ¿Cuáles debieran de ser los componentes de un ambiente eficiente de los negocios? Claro. Porque eso es importante en todo esto. Bueno, es crucial. Primero, necesitas entender el entorno regulatorio del negocio, que controla el negocio. Es decir, la transparencia regulatoria es crítica. Segundo, tienes que entender cómo es que en la práctica funciona ese andamiaje entero regulatorio. Es decir, cuál es la
efecto o las implicaciones de la práctica de ese movimiento, de esa estructura, de ese marco regulatorio. Lo que estamos hablando siempre en los negocios, en la eficiencia y la viabilidad de los negocios internacionales, es cómo medir, cómo balancear la obligación normativa de un país de ejercer la soberanía regulatoria y también su normativa y su obligación, igual que la de ejercer su soberanía regulatoria, de proteger las inversiones extranjeras. Y aquí es en donde precisamente la eficiencia en gran medida se tiene que medir al margen de las consideraciones de mercado, en base o en torno a la transparencia regulatoria y la práctica del ejercicio de ese andamiaje regulatorio. Te tengo que hacer esta pregunta porque uno a fin de cuentas es latinoamericano. En Latinoamérica, ¿cuál es el reto de las resoluciones alternativas de conflicto? Porque la verdad es que nuestros países no han avanzado, esa es una realidad. O sea, cuando uno mide la seguridad jurídica, la calidad de nuestras instituciones, la verdad es que todavía tenemos muchas deficiencias. Y sobre todo deficiencias que vienen desde el punto de vista de lo que son los elementos culturales de nuestros países. Vimos durante muchos años a los Estados Unidos como un adversario y nos hemos dado cuenta que es el principal aliado de América Latina. Esa es la realidad. ¿Cuáles serían los retos de nosotros como latinoamericanos? No quiero decir, no me quiero atrever a limitarme a la República Dominicana, sino ya de Latinoamérica con relación a estos métodos, a estas herramientas. Sí. Bueno, antes que nada, discrepo de ti cuando dices que no ha habido avances. Sí han habido avances en el arbitraje o en la resolución de disputas alternativas, fuera de... Ahora, pero sin duda queda mucho por hacer en cuanto a la independencia y la imparcialidad de los poderes judiciales. Sencillamente hay mucho que hacer en torno a esa estructura. Tenemos que tener mejores instituciones judiciales en América Latina, ese es un reto, y tenemos que tener instituciones que sean independientes y que sean imparciales. Si no tenemos esas instituciones, no importa qué tipo de arbitraje o qué tipo de metodología de resolución de disputas tú tengas, al fin del día todas estas metodologías mueren o viven ante un tribunal. Ese laudo se tiene que ejecutar. De modo que, aunque tengas las mejores leyes nacionales del arbitraje, de ejecución y reconocimiento de laudos extranjeros, nada de eso sirve si no tienes la voluntad política que se concreta en una institución o se encuentra o se perfila en una institución que sea imparcial e independiente. Tú dijiste algo muy interesante ahora, dijiste que por muchos años nosotros, colectivamente hablando, como latinoamericanos en América Latina, veíamos a Estados Unidos como el gran enemigo, el archienemigo, y vemos que de verdad Estados Unidos... Y es el gran amigo del área. O por lo menos comercialmente es el gran protagonista. Esa es una realidad. Y puedes elegir. Si no te gusta Estados Unidos, busca Rusia, o busca el modelo chino, que es diariamente más relevante en el marco latinoamericano. Pero vamos a ver lo que tú dijiste de cerca. ¿Es verdad lo que dijiste? ¿Es verdad que Estados Unidos no se ve como el enemigo? ¿Qué pasa en Bolivia? ¿Qué pasa en Ecuador? ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Qué pasa en Cuba? ¿Qué pasa en otros países menores que caen dentro del ámbito de la influencia política de estos núcleos? En donde, por ejemplo, se ha rechazado en la Convención de Washington de 1965. Por primera vez tienes a Bolivia, a Ecuador y Venezuela saliendo, y han salido ya oficialmente del CIADI, en donde han dicho, éramos signatarios a esa convención, pero ahora no vamos a reconocer laudos que se hayan emitido contra nuestros países, no importa que se hayan emitido con debido derecho y debido proceso, no los vamos a reconocer, porque consideramos que políticamente no es aconsejable reconocerlos. Todavía tenemos un gran antiamericanismo, porque estos países, por ejemplo, han tomado la posición que el CIADI, que la gran institución del Banco Mundial para procesar y ventilar arbitrajes inversores de Estado, en donde el grueso de estos
se ventilan y se procesan conforme con la convención, que eso es una herramienta norteamericana capitalista, imperialista, cuyo objetivo es la explotación de los países exportadores de capitales, importadores de capitales para el beneficio de los países exportadores de capitales o países industrializados. Así que todavía ahí sí nos queda mucho por progresar. ¿Y no será que el componente ideológico muchas veces, de una u otra forma, para quienes no creen que el mundo cambió, no entienden que este tipo de herramientas son sumamente beneficiosas para los estados cuando se les presentan conflictos con multinacionales y con otros estados? Las estadísticas muestran que sí que lo entienden. ¿Por qué? Porque al tú rechazar este tipo de convención, que es eminentemente económica, que existe para que los países puedan desarrollarse de la metodología más rápida y más eficaz que existe, que es la inversión de capital extranjero. Al tú rechazar estos tratados, el mundo económico, que es un mundo muy nervioso, como un venado claro. en la selva, reacciona. Y hay cifras que empiezan a producirse. Y ves que el nivel de inversión extranjera va mermando, la falta de seguridad se proyecta, los créditos se empiezan a revisar y cuestionar adversamente al país que ha renunciado. Las organizaciones no institucionales, no de gobierno, empiezan a reaccionar adversamente a ese soberano. Es decir, te conviertes un rebelde en lo que es una comunidad económica más integrada que jamás en la historia de la humanidad. De manera que sí, que esto todo tiene una implicación que ellos entienden, pero lo hacen, estos países lo hacen no obstante la realidad económica que ellos sí conocen, porque es una medida política. Están politizando la realidad económica al detrimento del pueblo, pero a favor de la percepción política doméstica. Tú tienes muy buenas relaciones con Enrique de Marchena aquí en República Dominicana, que es una de las oficinas que maneja estos temas, esa es la verdad. Y que se han especializado en cuanto a que el arbitraje, la mediación, la conciliación, como resoluciones alternativas de conflicto, resultan ser como herramientas sumamente positivas. Y bueno, y tú fuiste una de las figuras centrales del seminario internacional. ¿Cómo tú evalúas nuestro país? O sea, ¿hay conciencia? Por ejemplo, los abogados en la República Dominicana, hay especialistas en la materia. ¿Cómo tú ves a la República Dominicana en esta frecuencia? La veo en pleno desarrollo con una voluntad política inmensa hacia el arbitraje, integrada a lo que es el mundo jurídico y la cultura del arbitraje, y creo que va por el buen camino. Ves tantos abogados experimentados como abogados jóvenes abrazando y estudiando y compenetrándose con el arbitraje. ¿Cuáles son las áreas, por ejemplo, existen en la jurisdicción ordinaria, el derecho civil, el derecho penal? En materia comercial existen algunas especialidades, está el turismo, está la minería, está en fin. ¿Cuáles son las áreas que son más recurrentes en materia arbitral? En el arbitraje inversor Estado típicamente tiene que ver con el sector, yo diría, de extracción, es decir, minas, recursos naturales, petróleo, gas natural, la geotermia. Pedro? No queda duda alguna que es la que mayores conflictos genera, ¿verdad? Claro que sí, y tiene su razón de ser. La energía es el oro del siglo XXI. Claro. Es lo más importante que hay como recurso natural. Lo necesita todo el mundo, cada día es más, escasea más. Cada día entendemos su importancia, su protagonismo en el mundo. Es un recurso tan valioso que genera conflicto. También es un recurso que trae
perfila, vamos a decir, perfila los intereses de los países en desarrollo con los países industrializados. De manera que es un elemento explosivo. Cuando uno se va a la jurisdicción ordinaria, y excúsame que tenga que recurrir tanto a ella, pero es un tanto, este es un programa educativo. Y lo que estamos tratando es de ver de qué forma creamos conciencia a nuestros televidentes del impacto que tiene la jurisdicción arbitral. Hemos hablado de la jurisdicción, hemos hablado del proceso, hemos hablado de las etapas, hemos hablado inclusive de la materia arbitral, en fin. Pero yo quiero hablar del árbitro, y me explico. Yo no pudiese ser en mi vida jamás juez, porque esa no es mi naturaleza, honestamente hablando. Yo tengo un hermano que es juez, pero yo de verdad, yo eso no lo entiendo. Yo me moriría en honor a la verdad. Mi reino no es de ese mundo. Viéndome como ministerio público tampoco. Como defensor público menos. Es decir, yo sostengo la tesis de que tú tienes que reunir una serie de condiciones para tú desempeñar una determinada función. ¿Cuáles son las características y aptitudes que deben de adornar a un árbitro para real y efectivamente, no solamente desempeñar con dignidad una función que no es fácil, por lo menos eso es lo que estoy viendo aquí? Hay que ser muy responsable para ser árbitro y tener unas condiciones éticas muy grandes, porque ahí confluyen muchas cosas. ¿Qué hay que tener para ser árbitro? Bueno, antes de contestar tu pregunta, te felicito porque has escogido la profesión adecuada para ti, ya que no te gustan estas otras, ¿no? Ser abogado. Pero no, el árbitro primero lo que tiene que ser un maestro de la materia. Es decir, tiene que ser un gran procesalista, tiene que ser una persona que entienda a fondo la cultura arbitral, tanto como las normas y la ley sustantiva que ocupan el tema que tenga ante sí. Y claro que tiene que tener el componente ético, tiene que tener independencia y tiene que tener imparcialidad. De manera que es una fusión de compromiso, intelecto, cultura y claro, una condición ética. Y eso es una cosa muy, muy interesante, ¿no? Porque esto es parte de lo que el arbitraje brinda. El arbitraje a las partes. Si tú fueses un capitán de industria, tú escoges tu árbitro. Yo quiero fulano de tal, porque conozco su expediente, porque creo que en el contexto del panel arbitral va a tener autoridad moral y va a tener autoridad intelectual, y no es que vaya a abogar por mí, pero va a abogar por la verdad, o va a abogar por lo que la ley requiere, y eso es lo que yo necesito. Yo creo que yo hubiese sido mejor mediador que árbitro. ¿Y tú qué eres? ¿Árbitro o mediador? Yo soy árbitro. ¿Te sientes mejor siendo árbitro? Pero has tenido que mediar algunas cosas. He tenido que mediar, pero no es lo que hago por vocación y hago muy poca mediación. Pedro, en nombre de la Fundación, de verdad que para mí ha sido un lujo haber hecho este programa contigo. Y en honor a la verdad, quiero felicitarte, quiero felicitar a Enríquez, que tuvo la visión de traerte a este país. Y ya para terminar, me gustaría que en 2 minutos tú me resumas lo que fue la conferencia, porque más que una participación, fue la conferencia que diste en el Seminario Internacional sobre Arbitraje e Inversión. ¿Cuál fue el punto central que trataste en la conferencia? El punto central que se trató en la conferencia generalmente fue precisamente los últimos desarrollos en lo que es el arbitraje inversor-Estado. ¿Y cuáles son? Y esos tienen que ver con cuál es el estado de la ley, cómo se está evolucionando la ley en torno a los principios del derecho internacional público más fundamentales que hay sobre la protección que los estados le deben a los inversores extranjeros y cómo es que estos inversores extranjeros, en cambio, es que pudiesen fiscalizar sus casos debidamente. Cuando tú hablas de fiscalizar, ¿a qué tú te refieres? A entablar una demanda arbitral contra un estado en base del supuesto incumplimiento por parte de ese estado a sus responsabilidades y sus obligaciones
conforme con un tratado bilateral o multilateral. Nosotros hemos hecho un diagnóstico aquí respecto a todo lo que tiene que ver con el arbitraje. Los retos finalmente. ¿Qué tú opinas con relación a, por ejemplo, vuelvo y te reitero, y quiero reiterarte la pregunta, te la hice anteriormente, como para que podamos concluir el programa con ese mensaje a la sociedad dominicana, sobre todo a la comunidad jurídica y al Estado en sentido general? Los retos que tiene la República Dominicana en esta materia. Abrazar un nuevo paradigma que no es necesariamente ni aún incompatible con el paradigma antiguo del recurso judicial. Entender que por primera vez en la historia existe un mercado económico que es global y que para participar como ente y soberano económico en ese mercado global tenemos que entregarnos a lo que es el arbitraje internacional, porque la competencia judicial nacional sencillamente no es capaz, por la configuración de las disputas, no por el sistema judicial, de procesar estos temas, porque no los va a tener ante sí. Claro. Hiciste un excelente programa. Gracias. La verdad es que este es un programa que para cualquier universidad sería una herramienta educativa extraordinaria, un tanto como para poder empoderar a los muchachos de qué es de lo que se trata. Así que una vez más le agradezco a Enrique de Marchena por haberme dado la oportunidad de hacer este programa contigo, y en nombre de la Fundación y del país te agradezco que haya correspondido a esta invitación. Gracias. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.